Vamos a nuestro estudio esta mañana. Qué bueno verlos a todos. El hecho de saber, de verlos aquí, es una prueba de que Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Que no nos ha dejado una semana más, que nos ha guardado, nos ha cuidado. Y hoy nosotros estamos aquí para agradecer a nuestro Dios por su misericordia y por su bondad. Estamos haciendo un estudio en secuencia acerca de lo que es el verdadero evangelio. Ese es el tema que estamos manejando. Y el evangelio es un llamado a muchas cosas. Es un llamado a formar parte del pueblo de Dios, eso ya lo miramos. Es un llamado a tener una relación personal con Dios. En el evangelio encontramos un llamado a ser santos. También encontramos en el evangelio un llamado a establecer un compromiso radical con Dios. Eso fue lo que miramos la última semana, o sea, la semana pasada. Y hoy vamos a mirar que en el evangelio somos llamados a someternos al gobierno de Dios. Yo quisiera que miráramos antes de... Tengo una cita que no te la di, pero está en Filipenses 3:11, si la podemos ubicar aquí. Y quiero tomar esto tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo, para que nosotros podamos tener una base, ¿no?, para identificarnos y saber que lo que Dios nos dice sí es real, sí es posible. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 11, que es el texto donde el apóstol Pablo reconoce que no ha logrado todo lo que debía lograr. Pero hay algo muy importante que él dice, y dice: yo no me voy a quedar quieto. Dice, es Filipenses 3:11. 3:11 y 12. Ahora el 12. Listo. El 12 dice: no quiero decir, estamos leyendo la nueva versión internacional, no, la nueva traducción viviente. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y dice el versículo 13: amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Bueno, a mí me parece muy importante leer esto en las palabras del apóstol Pablo, gran hombre de Dios. Y él hace dos cosas importantes aquí. Primero, él dice: yo reconozco que aún no soy perfecto. En ese punto de la vida, él reconoce que no es perfecto. Ahora, yo creo que si yo le pregunto a ustedes esta mañana, o usted me pregunta a mí: ¿usted es perfecto? En este momento, ¿somos perfectos? ¿Qué dicen ustedes? No. Eso está claro. Yo tengo que reconocer que no soy perfecto. Ahora, pero el problema es que nos quedemos reconociendo que no somos perfectos y no hagamos nada por avanzar. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es reconocer que no somos perfectos, y otra cosa es proponernos ¿a qué? A ser perfectos, a lograr el propósito. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? El problema es que cuando alguien pregunta: ¿hay alguno perfecto aquí? No hay nadie perfecto, no hay nadie. Eso es fácil reconocer, todos lo reconocemos. Pero resulta que no, hay muy pocas personas dispuestas ¿a qué? A avanzar hacia el camino de la perfección. Hay muy pocas personas. Y recuerden ustedes que, ustedes saben, los estudiosos de la Biblia, que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto durante ¿cuántos años? 40 años. ¿Debían estar ese tiempo ahí? No. Era un trayecto que ellos podían cruzar en días, pero se demoraron ¿qué? 40 años. ¿Por qué? Porque nunca se propusieron a llegar a la meta.
Y mientras no haya un propósito claro de llegar a la meta, siempre vamos a estar dando vueltas, ¿dónde? En el mismo desierto. ¿Sí? Y ustedes saben lo que significa la palabra desierto, ¿verdad? Significa sufrimiento, significa escasez, significa frío, significa calor, significa hambre. Eso significa el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, que nosotros podamos salir de ese desierto. Es que nos propongamos, ¿no?, a cumplir con la meta. El apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado, dice, ¿no? Versículo 13. Pero me concentro. Miren ese término que dice el 13, por favor. Dice, no amados. Bueno, listo, reconocemos, porque eso es parte de la honestidad. Reconocer que no lo hemos alcanzado. No, hermanos, no lo he logrado, pero me concentro en esto. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Hoy, en este momento de la vida. Concentrarnos en ¿qué? En lograr el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Esa tiene que ser nuestra prioridad. No puede haber algo más importante que concentrarnos en el propósito de la perfección. Y cuando habla de la perfección, ahí está hablando más que todo de la madurez, del conocimiento, ¿sí? Y él dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. O sea, ¿qué es lo que tenemos por delante? En estos días decíamos que una de las cosas que está afectando que el creyente avance es que no somos conscientes de lo que nos espera. No hay conciencia de lo que nos espera, ¿sí? Porque nuestra mirada solamente está ¿dónde? Aquí, en este pequeño mundo en el cual nos hemos enfrascado, ¿sí? Entonces, él dice, ya no quiero mirar más el pasado, ya no quiero mirar más mis fracasos, ya no quiero mirar más mis frustraciones, ahora quiero poner la mirada de lo que hay adelante. ¿Qué es lo que hay adelante? ¿Sí? Un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Y ese debe ser el objetivo nuestro. Mire, nosotros sabemos, así no lo queramos reconocer, pero sabemos que estamos viviendo los últimos días. Eso lo sabemos. Y tenemos que saber a dónde es que vamos a ir, pues el final se acerca, ¿no? El final se acerca, pero ahí no vamos a terminar. El final que se acerca abre un espacio en otro lugar. ¿Y ese otro lugar cuál es? Pues el cielo o es el infierno, según lo que dice la palabra. Pero si es el cielo, para mí es el cielo. Entonces yo tengo que empezar a mirar a dónde. Allá, lo que me espera, ¿sí? Es verdad, cuando estamos de viaje, cuando hemos organizado un viaje, entonces nosotros como que dejamos de pensar en lo que va a quedar atrás y nos enfocamos al lugar a donde vamos a ir. Pero el creyente hoy en día poco conoce del lugar a donde vamos a ir. Y como no lo conoce, ni se interesa tanto. No, yo sé que nos vamos a ir. Dios nos dice que calles de oro, que mar de cristal, pero es tan limitada la información que tenemos de lo que Dios nos promete, que con razón nos da miedo salir de ahí. Es que nos da miedo. Hay gente que dice, no, yo quiero seguir viviendo aquí. Quiero seguir viviendo aquí. Amañados aquí. Pero ¿sabe por qué estamos amañados aquí? Porque no entendemos lo que Dios tiene para nosotros allá. Entonces, el apóstol Pablo, en el versículo 14, dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Hasta dónde es que tenemos que intentar llegar? Hasta el final de la carrera, ¿no? Hasta la meta, para recibir el premio celestial, al cual Dios dice, al cual Dios nos llama, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Listo, un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a la santidad, un llamado a tener una relación más cercana con Dios. Y hoy nos hace un llamado a someternos al gobierno de Dios. ¿Cómo alcanzamos la perfección? Identificando el llamado y tratando de acercarnos a ese llamado, a esa meta. Bueno, ¿qué significa el gobierno de Dios? En Mateo 6:33, es un texto muy conocido, lo sabemos de memoria. Cuando nos hacen falta cosas lo mencionamos, inclusive se lo dedicamos a otras personas, pero mire, dice,
El versículo 33 del capítulo 6 de Mateo dice, busquen, ¿qué dice? El reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. La Reina Valera dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Ahora, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Es así de sencillo. Sométase a mi mandato, sométase a mi gobierno y yo me encargaré de todo lo que ustedes necesitan. ¿Es eso o no es eso? Así es. Ustedes lo único que tienen que hacer es someterse a mi gobierno, respetar mis leyes, vivir de acuerdo a mi palabra y lo demás está solucionado. Yo lo entiendo así. Yo creo que no tiene otra explicación. Ahora, ¿qué significa la palabra gobierno? Bueno, gobernar es dirigir, es controlar. Gobernar es ordenar. Nosotros como colombianos tenemos un gobierno conformado, ¿no? Sí, somos ciudadanos de Colombia y tenemos un gobierno conformado. Está conformado por un jefe de Estado, que es el presidente. Así está conformado el gobierno. Pero junto a él hay otras entidades como el Congreso, el Senado, los ministros, mandatarios locales y regionales. Todos ellos hacen parte ¿de qué? Del gobierno. ¿No? Se habla mucho del gobierno en estos días, que el gobierno falló, que el gobierno esto, que el gobierno no hace, que el gobierno sí hace. Nos quejamos. O sea, Colombia es un solo lamento. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Por donde usted vaya, hay un solo lamento y la queja es ¿de qué? Mal gobierno, estamos mal gobernados. Pero eso no es raro. ¿Sabe por qué no es raro? Porque es un gobierno terrenal. Es un gobierno manejado por el mismo Satanás. ¿Sí? Lastimosamente. ¿Y por qué lo digo? Por las actitudes, por las conductas de estas personas, por las palabras que dicen, por las cosas que hacen. No podemos decir que haya un gobierno que está dirigido por Dios, porque el fruto que estamos viendo es un fruto contrario a la voluntad de Dios. Bueno, entonces no hay nada que hacer, porque eso fue lo que Colombia eligió y eso es lo que Colombia tiene. Ahora sí, vamos a mirar nosotros que ellos gobiernan, sí, gobiernan en base a leyes escritas, que son las que les dan legalmente la autoridad. Ellos pueden subir los impuestos cuando ellos quieran. ¿Y qué puede decir un ciudadano? Quejarse, poner el grito en el cielo, pero hasta ahí llega. Igual tienen que seguir pagando los impuestos. Ellos pueden incrementar las penas para un delito. Ellos pueden subir la gasolina cuando quieran. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Comprarla al precio que ellos digan. ¿Por qué? Porque son el gobierno y nosotros somos ¿qué? Los gobernados. Esa es la realidad. Nosotros como ciudadanos somos juzgados y gobernados por un Estado soberano. El Estado soberano es el que tiene la autoridad. De acuerdo a lo que hagamos, si obedecemos seremos alabados, si desobedecemos seremos castigados. Que las leyes son justas o injustas no importa. Son leyes y las tenemos que obedecer. Ah, no, como es una ley injusta, yo no la obedezco. Desobedezca la idea. ¿Cómo le va? ¿Cierto? Bueno, en Romanos 13, el apóstol Pablo nos dice que debemos aceptar las leyes, ¿no? Que Dios ha puesto. Las leyes que Dios ha puesto. Vamos a mirarlo, leámoslo un poquito ahí, porque Dios es justo. Romanos capítulo 13, versículo 3. Dice así: pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. ¿Podemos vivir tranquilos? Con respecto a que no van a venir a multarnos, ni a sancionarnos, ni a llevarnos a la cárcel. Sí podemos vivir tranquilos, siempre y cuando ¿qué? Respetemos las leyes establecidas. Dice, las autoridades, dice el 4, están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte.
Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Aunque Pablo está hablando de las leyes justas, ¿no? De las leyes justas. Pero al fin y al cabo, ya lo dijimos, sean justas o injustas, son leyes. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Si usted quiere vivir sin temor, si usted quiere vivir tranquilo, entonces cumpla la ley. Mire, lo podemos mirar así con las leyes respecto al tránsito, ¿no? El gobierno establece unas leyes de tránsito. Las personas que tienen vehículos, sea un carro, sea una moto, dice el gobierno que tienen que cumplir unas leyes, ¿verdad? Tienen que tener una licencia vigente, tienen que tener un seguro vigente y no sé qué cosas más, un certificado de gases, bueno, todo eso. Listo. Cuando la persona cumple todo eso, ¿puede andar por donde quiera? ¿Y cómo anda? ¿Con miedo? No. Se le puede pasar por delante a los guardias, a los tránsitos, y no pasa nada. Pero si no ha cumplido con la ley, ¿qué pasa? Tienen que dejar la moto en Villamoreno. Vámonos hasta Villamoreno y ahí dejamos el carro. ¿Por qué esa incomodidad? Porque sabemos que estamos incumpliendo una ley. Y no podemos nosotros ni andar tranquilos, ni tener una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos incumpliendo una ley. Y al saber que estamos incumpliendo una ley, eso nos intranquiliza, eso nos frena, nos mantiene en temor y no hay libertad. Ahora, con Dios será lo mismo que dicen ustedes. Claro que es lo mismo. Dios ha establecido sus leyes en su palabra. ¿Es cierto? Y si usted quiere vivir sin temor al castigo, sin temor a que su oración sea rechazada, entonces usted tiene que asegurarse de primero haber cumplido ¿qué? La ley. Entonces podrá tener libertad para decirle: Señor, aquí estoy. Vengo a reclamar mis derechos. Vengo a reclamar las promesas que tú me diste. ¿Por qué? Porque tengo mi conciencia tranquila, porque estoy cumpliendo. Pero si no estamos cumpliendo, a veces ni orar podemos, ¿no? ¿O no? ¿Es verdad o no es verdad? Vamos a orar y ahí está el pecadito, ¿no es cierto? Que nos estorba, ¿sí? Y mejor ni oramos. Y de ahí por derecho nos levantamos y pues vamos a hacer otra cosa. Sabemos en el fondo de nuestro corazón que estamos mal. Ahora, sí estamos mal, ¿verdad? Porque a veces son mentiras del diablo, ¿no? Pero si en realidad somos conscientes de que estamos haciendo mal, es quedémonos quietos hasta qué, hasta cumplir con la ley y poder salir con nuestra cara en alto. Eso es lo que dice. Miren lo que dice Filipenses 3:18 respecto a nosotros. Estamos hablando del gobierno, ¿no? La necesidad de someternos al gobierno de Dios. Filipenses 3:18 al 21 dice algo muy interesante. Dice: pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Pablo le habla a la iglesia de Filipenses. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de los cristianos, ¿no? Dice: van camino a la destrucción. Su propio Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. El 20 dice: en cambio nosotros, debería ser nuestra consigna, debería ser nuestro lema. En cambio nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. De donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Bueno, aquí dice algo muy importante. Aquí dice que usted y yo tenemos doble ciudadanía, ¿sí? Tenemos ciudadanía colombiana y tenemos ciudadanía celestial, porque nuestra ciudadanía es del cielo. ¿Usted sí se había puesto a pensar en eso alguna vez? Ahora, qué bendición tener doble ciudadanía, ¿verdad? Cuando las personas se van a otro país, ¿no? A Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas personas que tienen que vivir por mucho tiempo como ilegales, hasta que cumplen un tiempo y unos requisitos, y el gobierno les concede la ciudadanía americana. Ellos tienen doble ciudadanía, o sea, son reconocidos como ciudadanos americanos,
tienen los beneficios de un ciudadano americano y vienen a Colombia y tienen ciudadanía colombiana con beneficios, ¿no?, del gobierno colombiano. Bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos lo mismo. Lo que pasa es que nuestra segunda ciudadanía no es terrenal, es donde celestial, mejor que la ciudadanía americana, mucho mejor, ¿cierto? Ahora, esto es bueno, pero también trae responsabilidad. Yo tengo doble ciudadanía, tengo doble responsabilidad, que no solamente le tengo que quedar bien a un gobierno, sino a dos gobiernos. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que dice, somos ciudadanos del reino, y así tenemos que considerarnos, mis hermanos. Hoy estamos aquí, ¿no?, disfrutando o sufriendo una ciudadanía que nos tocó vivir porque somos parte de este país. Pero un día vamos a ser sacados de aquí y vamos a vivir en otro lugar que se llama el cielo, porque tenemos derecho a hacerlo. Eso ya está. ¿Sí? Usted no hay que irse por el desecho, ni por la cueva, ni por el túnel, ni a atravesar el río Bravo, nada de eso. Ni andar escondiéndose de la policía para que no lo vaya a atrapar. Usted puede ir al cielo y entrar con todas sus credenciales, porque aquí tenemos una ciudadanía que hemos adquirido por creer en Cristo Jesús y por vivir bajo las leyes de ese reino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso usted no tiene que tener miedo. Nos vamos de esta tierra y ¿a dónde será que vamos a ir a parar? No, usted ya tiene su ciudadanía asegurada. Tiene, ¿cómo se llama eso? Tiene licencia, tiene visa. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, así como ciudadanos colombianos tenemos un gobierno y debemos someternos a él, también en la ciudadanía del cielo, la espiritual, de la cual Dios es el jefe supremo. Igual, Dios nos gobierna igual que los gobiernos terrenales, a través de leyes escritas en su palabra. ¿Cómo se gobierna? ¿A través de qué? Leyes. Si no hay ley, no hay gobierno. ¿Cómo me voy a someter yo a una ley que no conozco? ¿Por qué nos sometemos nosotros a las leyes? Porque las conocemos. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer un gobierno cuando establece una ley? Es darla ¿a qué? A conocer. Ahí se utilizan todos los medios de comunicación posibles para que el pueblo conozca que hubo un cambio de ley. Y no pueden aplicar una ley hasta que el pueblo no la conozca. Entonces hacen unas campañas que se llama de concientización, de educación, y luego aplican la ley. Lo mismo es Dios. Mire, Dios dejó escrita su ley, la ley en su palabra, y nos la dio a conocer. ¿Usted conoce la ley de Dios? ¿Conocemos las leyes de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Claro. Bueno, y si usted no la conoce es porque no ha querido conocerla, porque las leyes están escritas desde hace ¿cuánto? 1500 años, donde hace que la Biblia está conformada. Usted la tiene en sus manos, la tiene en su celular, la tiene en su computador, la tiene, hermano, en todas las versiones, sabores y colores. Y si usted no conoce la ley, no es porque Dios no la haya publicado, es porque nosotros no nos hemos interesado en conocer la ley. Ahora, podemos un día decir, Señor, yo me equivoqué porque no sabía. Discúlpame. No, ¿sí? Bueno, la ley estaba escrita. No, el Señor Jesucristo estuvo 3 años enseñando su ley aquí en la tierra y la dejó escrita. Ahora, vamos a leer unos textos que certifican esto. Juan 8:31. Juan 8:31. Dice Juan 8:31. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, ¿sí que? Si se mantienen fieles a mis ¿qué? Enseñanzas. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿De qué estamos hablando? Del llamado que Dios nos ha hecho a someternos a su gobierno. O sea, Dios nos gobierna a través de sus enseñanzas, que son leyes. Y Él dice, ¿alguien quiere
no tener la satisfacción de decir soy discípulo de Cristo, entonces primero tiene que mantenerse fiel a mí. Una cosa es conocer las leyes y otra cosa es que cumplir las leyes. Una cosa es conocer las leyes y otra cosa es ser fiel a las leyes. ¿Sí? Y el versículo 51 del mismo capítulo 8 de Juan, miren lo que dice. Dice Jesús, les digo la verdad. Todo el que obedezca mis enseñanzas, que dice, jamás morirá. O sea, el beneficio de cumplir con la ley. Una persona que obedezca las enseñanzas de Cristo jamás morirá. ¿A qué muerte se refiere? No se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. No morirá. Juan 12:48. Estamos mirando rápidamente unas citas para confirmar esta verdad. Juan 12:48 dice así: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio. ¿Por quién serán juzgados? La última parte. A ver, léanla conmigo. ¿Por quién? Por la verdad que yo les sé que hablar. ¿Dónde está la verdad? En las escrituras, en la palabra, ¿no? Dice el versículo 49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado decir y cómo decir. Y dice el 50, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me dice que diga. Aquí, ¿qué está haciendo la palabra? Está certificando la importancia de la ley. La palabra de Dios es tan importante que es la que nos va a dar la vida. Cuando habla de su palabra, habla de sus mandamientos, sus leyes escritas. Permanecer en la palabra significa ser. Y él dice, mis enseñanzas les permitirán vivir y ser libres. Vivir sin temor, vivir sin cargos de conciencia. Vivir sin tener que andar escondiéndose. ¿Cuándo? Cuando estemos cumpliendo con lo que Dios nos ha ordenado. Y el versículo 48 es algo muy importante, que lo entendamos. Vamos a entender esto, porque nosotros estamos a la expectativa de un juicio, ¿cierto? Dios dice que nos va a juzgar. Y eso no es agradable, y de eso nunca debemos olvidar, ¿no? Cuando una persona es acusada de algo, o cuando hay una demanda contra una persona, se establece un juicio, ¿verdad? Yo no sé cuántos han vivido la experiencia, pero debe ser muy horrible. Saber que un día, ¿no?, vamos a tener que estar en el banco de los acusados, esperando que un juez determine si somos culpables o somos inocentes. Y me imagino que ese día es inolvidable, ¿no? Que hay expectativa, ya se va a llegar el día, o sea, faltan horas, faltan días, y eso nos invade, y nos preocupa, y nos llena de ansiedad, hasta saber qué va a pasar en ese juicio. Pues nosotros vamos a experimentar un juicio, ¿sí? Un juicio. Eso es lo próximo que va a suceder con nuestras vidas. Vamos a experimentar un juicio. ¿Por qué? Porque somos culpables, o fuimos culpables. Porque hay un acusador que va a estar ahí, ¿no?, diciéndonos, este no merece ir al cielo, este merece ir al infierno. Pero también va a haber un abogado, ¿cierto?, que nos va a defender y nos va a decir, no, este no va al infierno. ¿Por qué? Porque yo pagué por su culpa. Pero vamos a estar en el juicio. Eso nunca debemos de olvidarlo. Y dice, ¿cómo será el juicio? Bueno, entonces, nosotros sabemos que el Señor vino una vez, ya vino, ¿no?, hace más de 2000 años, pero no vino a juzgar. Jesús no vino a juzgar, a establecer juicio. Él vino ¿a qué? A enseñar. Él vino a darnos a conocer sus leyes. Él vino a mostrarnos el camino. El sermón del monte, ¿no?, que yo siempre recomiendo que ustedes estudien, son leyes que Dios determinó y las dejó establecidas, leyes. Entonces Él dice, miren, así tienen que hacer, así tienen que pensar, así tienen que vivir, así tienen que hablar, así tienen que comportarse, son leyes. Ahora, y se fue. Bueno, nos rescató, murió, pero Él dice que va a venir por segunda vez. ¿Y a qué va a venir por segunda vez? Ya no va a venir a enseñar.
¿Va a venir a qué? A juzgar. Él va a venir a juzgar. O sea, la próxima vez que Él venga, usted no se va a poder arrodillar delante de Él y decirle, Jesucito amado, no, perdóname. Jesucito, perdóname. No, ya no va a haber. Cuando la próxima vez que venga, ya no va a venir a decirle lo que tiene que hacer. Va a venir a comprobar si lo que debía hacer lo hizo o no lo hizo. A eso viene Cristo, ¿no? Segunda de Corintios 5, 9 al 10 lo está declarando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Miren lo que dice. Dice, ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Por qué? Versículo 10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para hacer ¿qué? Juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo que terrenal. ¿Sí ven? Las cosas que hacemos nos se olvidan. Eso no se echa a la basura ya, a menos que usted se haya arrepentido, haya pedido perdón y nunca más las haya vuelto a hacer. Pero, hermano, todas nuestras acciones están siendo ¿qué? Registradas. ¿Sí? Y Apocalipsis 11, ¿no? No tengo el texto, pero Apocalipsis 11 dice que Juan vio unos libros, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Dice que cuando Dios le permitió ver la visión del juicio, que habían unos libros, uno era el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los salvados, y otro era un libro, dice, o unos libros, donde estaban escritos los hechos de nosotros. Y fuimos juzgados por las cosas que se encontraron escritas en estos libros. Ahora, vamos a estar delante de Dios. Vamos a estar allí. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo nos va a juzgar Dios? ¿Cómo nos va a juzgar? Él no va a juzgarnos por lo que se le ocurra, ¿no? Ah, no, venga para acá, entonces, como tiene cara bonita, entonces, para el cielo, ¿no? Como habla bien, para el cielo, como no me gusta. No, ¿sabe cómo va a juzgar? Va a juzgar en base a lo que está escrito. Dice que seremos juzgados por la palabra y que es la palabra la que nos absuelve o la que nos condena. ¿Cómo así entonces? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Listo, ya me tocó el turno, ¿verdad? De ser juzgado. Dice, aquí estoy yo, y el Señor aparece y coge la palabra que Él dio en sus manos. Y dice, a ver, bueno, aquí usted, según lo que yo enseñé, usted debería hacer esto, esto y esto y esto. Según lo que yo enseñé. Claro, como usted hizo lo que yo le enseñé hace 2000 años, entonces venga, bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para los justos desde antes de la fundación del mundo. Así es. Pero supongamos que sea lo contrario, ¿no? Listo, mire, lo que yo le enseñé era que usted debía amar, que debía perdonar, que debía bendecir, que debía, bueno, pero yo veo que usted no lo hizo. Usted no lo hizo. Sí, Señor, pero es que yo, y empiezan las excusas, ¿no? Nada. El Señor no puede abrogar su ley, porque es una ley escrita. Y dice que el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasa. A Dios le puede doler más que a mí, pero si yo no he cumplido, el juicio va a ser desfavorable para mí. Y yo no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque la palabra estaba ¿qué? Escrita. Si ven ustedes en el problema que estamos metidos. Si no obedecemos, claro, no. Pero si obedecemos, no hay. Ya estamos ahí. Entonces, esa es la manera en que vamos a ser juzgados. Por eso, hermanos, Dios no puede cambiar. Es como el presidente, ¿no? En estos días hubo un caso muy sonado, pues del hijo del presidente, ¿no? Todo el mundo lo conoció. Bueno, el hijo del presidente se vio involucrado en negocios ilícitos, ¿verdad?
Entonces era el hijo del presidente, el que maneja todo. Pero, ¿qué tuvo que decir el presidente con todo el dolor del alma? Júzguenlo y si es culpable, aplíquenle la ley. ¿Dijo o no dijo? Y era su propia. Porque hay una ley escrita que ni el mismo presidente la puede abolir. Hermanos, Dios escribió sus leyes y así quisiera abolirlas para favorecernos, no las va a abolir porque dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Antes del presidente, como quiero favorecer a mi hijo, entonces voy a derogar esa ley y voy a crear otra ley. No puede. Porque la ley está escrita. Entonces allá no hay favoritismos. Señores, que yo diezmé. Señores, que yo nunca dejé de asistir a la iglesia. Señores, que yo esto. Es que diezmar y asistir a la iglesia no era lo único que tenía que hacer. Habían otras cosas que también tenía que hacer. Bueno, vamos a leer Colosenses 1, 12 al 14. Y me gustaría que pudiéramos entender este pasaje. Porque de eso depende la decisión que vayamos a tomar. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Es un pasaje muy bonito, pero un pasaje muy trascendental. Dice así: y den siempre gracias al Padre, que los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Y el 13 dice: pues Él nos rescató del reino ¿de dónde? De la oscuridad, y nos trasladó al reino ¿de dónde? De su amado. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Entender este principio es muy importante para ubicarnos. Tenemos que ubicarnos, mis hermanos. Usted tiene que ubicarse y darse cuenta en qué reino es que vive. ¿Sí? Y dependiendo de que entendamos en qué reino es que vivimos, entonces entenderemos cuáles son las leyes que tenemos que obedecer. Un país se diferencia de otro por las leyes. ¿Sí? Aquí en Colombia hay cosas que no son delito, pero en los Estados Unidos pueden ser un delito. ¿Cierto? Pueden ser un delito. Entonces, yo necesito saber en qué reino estoy. Porque necesito saber qué es lo que tengo que obedecer para poder entender dónde es que estamos, para comprender cuáles son nuestras obligaciones y también cuáles son nuestros beneficios. Que dice, el primer versículo dice que un beneficio de estar en el reino de la luz son que, dice, es una herencia, ¿no? Una herencia que pertenece ¿a quién? Una herencia por pertenecer en el reino de la luz. Esa herencia es la vida eterna. La herencia es el beneficio por pertenecer al pueblo de Dios. Y yo pertenezco al pueblo de Dios cuando he sido rescatado del reino de la oscuridad y trasladado al reino ¿de dónde? De Cristo. Al reino de la luz. Hermanos, eso fue lo que sucedió con nosotros. Realmente debió haber sucedido. Porque de lo contrario, estamos donde? Fuera. ¿Sí? Eso debió haber sucedido. Mire, trasladar, ¿qué significa? Trasladar, ¿qué significa? Llevar de un lugar a otro. En este caso es tomarnos de un reino, de un gobierno y llevarnos a otro tipo de gobierno. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que dice acá la palabra del Señor. Pero esto es todo un proceso que involucra decisiones trascendentales y cambios trascendentales. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien decide irse a otro país, eso no es fácil. Bueno, yo nunca lo he hecho. De pronto alguien aquí lo ha hecho, no sé. Irse a otro país. Esa persona tiene que tomar una decisión trascendental. No es cualquier decisión. Y la decisión involucra dejar su tierra y dejar su familia. ¿Es así o no es así? Tomar un avión y volar miles de kilómetros y ubicarse en donde tiene que dejar su tierra, tiene que dejar su familia. Mire, lo más duro es eso. Lo más duro es dejar la tierra, las costumbres en donde vivimos, la familia, las personas con las que compartimos, y eso es lo que llega a la mente de las personas, y muchas personas deciden no salir. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces de abandonar
el lugar y la gente con la que han vivido siempre. Entonces deciden no irse. Pero además de abandonar, también tienen que asumir. ¿Qué tienen que asumir? Tienen que someterse a nuevas leyes, a nuevas costumbres, ¿no? Y lo mismo es con el Evangelio. Óigame bien, lo mismo es con el Evangelio. Si usted decidió vivir en el reino de las tinieblas, usted tiene que abandonar cosas. ¿Qué dice el pasaje que leíamos la semana pasada? ¿Lo recuerdan? El de Lucas 9, creo que es 25, que dice: y el que no aborrece padre, madre, hijos, hermanos y hasta su propia vida, no puede ser, que dice, mi discípulo. ¿Y eso qué significa? La palabra, el término aborrecer es un término fuerte, pero la nueva versión lo traduce: el que no me ama más a mí, el que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su trabajo, a lo que sea, no puede ser, que dice, mi discípulo. ¿Qué es eso? Abandono. Desprendimiento. Yo recuerdo ahorita lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Abraham? ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a decir. Y él que dice que salió dejando a su familia y dejando todo lo que tenía confiado en la dirección de Dios. Hermano, yo no puedo pretender vivir en el reino de la luz cuando todavía no quiero dejar el reino de ¿dónde? De las tinieblas. ¿Será que se puede? No. O me voy o me quedo. Tenemos que tomar decisiones. Ahora, Dios no nos va a obligar. No nos va a obligar. La decisión la tomamos ¿quiénes? Nosotros. Esto es un proceso que involucra una decisión muy trascendental. Pero ¿sabe cuál es la realidad que yo veo? Es que la gente vivimos muy contentos de la vida, pensando que podemos vivir allá y acá, ¿cierto? Que cuando necesitamos a Dios, entonces damos un brinquito y pasamos al reino de la luz y le exigimos a Dios. Y cuando ya tenemos lo que necesitamos, entonces damos otro brinquito y nos vamos al mundo a complacer al príncipe de las tinieblas. No es así. O se van o se quedan. Eso fue lo que siempre Dios dijo, ¿no? Un día Dios confrontó al pueblo de Israel a través de Josué. ¿Qué les dice Josué al pueblo de Israel? Decidan hoy a quién van a servir. Ustedes quieren servir a los dioses paganos, los sirven, pero yo y mi casa, ¿qué les dijo? Serviremos al Señor. Y luego Apocalipsis reafirma eso y dice: el que es santo, dice, santifíquese más. Y el que es inmundo, al que le guste la inmundicia, pues quédese en la inmundicia y revuélquese en la inmundicia. Pero no pueden servir a dos señores. Pero no pueden estar allá y acá. ¿Por qué? Porque perderían ¿qué? Los beneficios. ¿Sí? Si yo soy un ciudadano americano y me da por venirme a Colombia, pues ya los beneficios de ciudadano americano ya no los tengo porque no estoy allá. Tengo que contentarme con lo que tenga. Yo no sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Entonces, hermano, esto no es fácil, pero tenemos que saberlo a estas alturas de la vida, cuando ya estamos a punto de desaparecer de este mundo. Tenemos que saberlo. Efesios 1, 5 al 6, me regalan 10 minutos más. Efesios 2, 1 al 5. Vamos a ir rápido. Efesios 2, 1 al 5. El apóstol Pablo presenta dos tiempos, uno pasado y otro presente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Miren lo que dice ahí. Vivían en pecado igual que ¿qué? El resto de la gente. ¿Cuál gente? La gente que aún vive en el mundo de las tinieblas. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Hay una diferencia, ¿no? Hay dos grupos claramente establecidos.
los del reino de la luz y los del reino de las tinieblas. Y los del reino de la luz no se pueden parecer a los del reino de las tinieblas. Tiene que haber una diferencia. Dice el versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y dice, es por gracia que Dios, es por la gracia de Dios que ustedes han sido, ¿qué? Salvados. Ahora sí, fuimos salvados de esa vida, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Mis amados, y es que debe haber una diferencia, ¿cierto? Ustedes vivían, pero ahora no viven. Ustedes eran, pero ahora ya no son. ¿Por qué hubo ese cambio? ¿A qué se debe ese cambio? Sencillo, a que ya el que está en el reino de la luz ya no está sujeto a los caprichos del diablo. Ya el diablo no lo tiene esclavizado y su naturaleza pecaminosa ya no lo domina, ya lo domina el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hace que seamos, ¿qué? Diferentes. Eso es lo que hace que seamos diferentes. Entonces, Pablo lo está planteando de esa manera. Después de creer y aceptar a Cristo, fuimos rescatados de ese reino de maldad. Nacidos de nuevo, versículo 10, ¿qué dice? Miren lo que dice el versículo 10. Pues somos la obra maestra ¿de quién? De Dios. Qué bonito es, ¿verdad? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para seguir haciendo lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas? No, Señor. Dios nos llamó para que hiciéramos cosas nuevas y cosas buenas. Para eso nos llamó Dios. Esa es la gran verdad. Nacidos de nuevo para buenas obras. En el mundo de las tinieblas nuestras obras eran malas, porque estábamos guiados por Satanás. Ahora en el reino de la luz tenemos un nuevo líder, tenemos un nuevo Señor, quien nos guía hacia las buenas obras. Obras que ya estaban escritas ¿para quiénes? Para nosotros. No son obras que se van a inventar en el momento, son obras que ya estaban escritas. ¿Quién las escribió? Dios. Y ahí es que tenemos que ir. Yo ahorita quiero decirles algo que de pronto puede sonar fuerte, pero pues a veces los golpes fuertes son los que nos hacen despertar. Una persona, digamos que no se puede concebir que alguien diga que es cristiano y que pertenece al pueblo de Dios cuando sus obras siguen siendo malas. ¿Será que puede o no? Yo no puedo decir soy parte del pueblo de Dios, soy cristiano, soy salvo, cuando mis obras siguen siendo ¿qué? Malas. ¿Por qué? Porque si mis obras siguen siendo malas, es porque yo aún estoy ¿dónde? En el mundo de las tinieblas. Ahora, aclaro lo que ya aclaramos el otro día. La palabra del Señor no dice que nosotros no podemos cometer un pecado. Dice que podemos cometer un pecado. Somos pecadores, tenemos esta tendencia al pecado. Pero dice Pablo que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo cometer un error como cristiano, pero me puedo arrepentir. Le puedo pedir perdón a Dios y Dios me perdona y me mira como si nunca hubiera pecado. Eso es posible. Y así Dios lo estableció porque Él sabía que era necesario. Pero cuando una persona vive practicando el pecado, cuando una persona lo hace una vez, ¿no es cierto? Y luego lo hace otra vez, y luego vuelve y lo hace otra vez, esa persona es porque aún está viviendo bajo la esclavitud del diablo. Y tiene que liberarse de eso. ¿Por qué? Porque esa práctica pecaminosa lo va a echar a perder. Y de esa manera nosotros vamos consiguiendo la santidad. ¿Cómo se consigue la santidad? La santidad se consigue cuando usted es consciente que ha fallado a Dios. ¿Pero qué hace? Va a Dios, borra ese pecado, Dios lo limpia y usted avanza, ¿no es cierto? Avanza, ¿sí?
Una vez puede ser un error, 2 veces es porque le quedó gustando. Eso es verdad, ¿no? Entonces, una vez, listo, Dios lo entiende. Pero 2, 3, 4, 5 veces, pues que hay una tendencia que tiene que ser rota con un verdadero arrepentimiento. Y un salto ¿a qué? Al reino de la luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay gente, hermano, que cree que es hijo de Dios porque asiste a una iglesia, ¿no? Es más, hasta líderes y pastores que creen que son parte del reino de Dios porque predican y tienen un ministerio, pero que realmente sus actos son actos que los identifican ¿con qué? Con el príncipe de las tinieblas. Y eso no es así. Ahora sí, termino con esto. La importancia de las obras, ¿no? Dije, no es por obras para que nadie se gloríe. A veces nos dejamos convencer de eso y decimos las obras no importan, pero sí importan, claro que importan, ¿sí? Mateo 7:18, Jesús lo dijo claramente. Mateo capítulo 7, versículo 18. A ver si es la cita. Ajá. Miren lo que dice ahí. Dios nos llama a mirar la lógica, ¿no?, de las cosas. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Está ahí. Ustedes no van a cosechar higos de las zarzas, ¿no? No lo van a cosechar. Ustedes no van a cosechar aguacates de los limones, del palo de limón. Cada árbol, cada fruto se identifica con la categoría y la naturaleza de su árbol, ¿no? Entonces dice el versículo siguiente: por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. ¿Y está hablando de los árboles? No. ¿De qué está hablando? nosotros. El versículo siguiente lo dice. Así que, oiga bien, de la misma manera que dice, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus ¿qué? Bueno, es un gran ejemplo, ¿no es cierto? En las fincas hay árboles que se cuidan, que se abonan, que se limpian. ¿Por qué? Porque dan buen fruto. Pero también hay árboles que se tienen que cortar. ¿Por qué se tienen que cortar? Porque no sirven, inclusive dañan el fruto bueno, ¿cierto? ¿Y a dónde van a parar? Pues al fogón. Es un buen ejemplo. Al fogón van a parar. Ahora sí, dice, puedes identificar a la gente por sus acciones. Sí cuentan las obras que dicen ustedes, claro. ¿A qué cuentan? Las obras de los seres humanos, las obras de los seres humanos dependen de quién tengamos como líder. Hoy nosotros hacemos lo que tenemos que hacer aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque el gobierno, porque nuestro gobierno es Colombia, ¿verdad? Y si el gobierno dice pues que hay que pagar 16,000 por un galón de gasolina, pues hay que pagarlos. ¿Por qué? Porque estamos bajo ese gobierno. Entonces una persona que obra mal es porque está bajo el gobierno ¿de quién? De uno que es malo. ¿Y cuál es el malo aquí? Satanás. O sea, mis obras, en este caso, hablando de gobierno, dependen mucho de quién me lidera. Si las obras son malas, son dañinas, es porque estamos manejados por el príncipe de las tinieblas. Vamos a mirar dos citas que hablan de algo muy importante, que nadie nos escapamos de esto. Primera de Juan 2, 9 al 10 y Primera de Juan 3, 14. Primera de Juan 2, 9 al 10 dice: Nueve al 10. Primera de Juan 2, 9 al 10. Dice así, mírenlo bien. Si alguien afirma, vivo en la luz, o sea, si alguien dice, yo ya vivo en el reino de la luz, ya fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿qué dice? Pero odia a su hermano, sin Cristo. La otra Biblia habla del prójimo, ¿no?
y odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive ¿dónde? Puede decirlo y gritarlo a los cuatro vientos, puede no faltar a un culto, ¿cierto? Puede ayunar 40 días, puede diezmar de todo lo que gana, pero si aborrece a su hermano, esa persona vive todavía ¿dónde? En el reino de la oscuridad. ¿Qué es lo que determina, hermano? Las obras. Pero dice el versículo 10, el que ama a su hermano vive ¿dónde? Y no hace que otros tropiecen. Clarito, ¿verdad? Solo un niño de 5 años lo podía entender. Y el otro versículo que es 1 Juan 3:14. Pero lo interesante aquí, hermano, es que el apóstol Juan utiliza algo que para muchos pasa desapercibido, que son los sentimientos, ¿no? Son los sentimientos. ¿Y de qué está hablando ahí? De sentimientos. Dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado ¿de dónde? De muerte a vida. Eso demuestra que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino ¿de dónde? De la luz. Pero el que no tiene amor sigue ¿qué? Muerto. Muerto ¿cómo? Espiritualmente. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué un sentimiento de amor o de odio determina quiénes somos? Dice Salomón, cuiden sus sentimientos, porque de ellos depende la vida. Cuiden sus sentimientos. Hermano, nosotros somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Un día, lo que está en su mente y lo que está en su corazón se va a materializar. Un día se va a materializar. Por eso hay que cuidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ahora, ¿por qué razón? Porque el odio es el motivador de toda clase de maldad. ¿O no? Mire, ¿qué es lo que hace que se originen las cosas malas? Las malas palabras, las malas acciones, los secuestros, las muertes, bueno, las violaciones, todo lo malo sale de un corazón que lleno de odio, ¿sí? Hay un corazón lleno de odio. Y a veces lo justificamos, ¿cierto? Se lo justifica. Gente que se atreve a hacer daño, hasta a su propia familia. Hijos que se levantan contra los padres, ¿no? Los golpean y hasta los matan. Padres que asesinan a sus propios hijos. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale eso? Sale del odio. A veces el odio ni siquiera es contra la persona que le hacemos daño, es un odio que está acumulado ahí de hace tiempo atrás, pero que comienza a salir y a hacer daño a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, hermano, el diablo es el personaje más resentido de toda la historia, ¿sí o no? Él demostró su resentimiento cuando decidió rebelarse contra Dios, ¿no? ¿Cómo que va a haber otro más grande que yo? No puede haber otro más grande que yo, ¿sí? Yo puedo ser igual a Dios, resentimiento, ¿no es cierto? Y eso lo llevó a rebelarse contra Dios y lo llevó a convertirse en el espanto que hoy es, en el que genera toda la maldad que existe en el mundo. Al contrario, el amor es el motivador de todo lo malo. ¿Es así o no es así? Mire, lo que yo haga depende de lo que yo sienta. Si en mi corazón hay odio, yo no puedo hacer nada bueno con nadie. Con nadie lo puedo hacer. Pero si en mi corazón hay amor, entonces yo puedo hacer muchas cosas buenas. Y los demás pueden esperar cosas buenas. Y Dios puede esperar cosas buenas. Porque los sentimientos son los motivadores de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, mis amados, que Dios nos bendiga. Y es un desafío para todos, ¿verdad? Recuerden que comenzamos tomando como ejemplo al apóstol Pablo y diciendo, listo, yo reconozco que tengo muchas cosas que superar, pero también he decidido tomar una decisión y es que no voy a quedar dando vueltas aquí. Voy a romper con lo que tenga que romper, no por agradar a nadie. En este caso ya no es por agradar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, al líder. No, es por agradar a ¿quién? A Dios, que es lo más justo. Y es por eso que va a venir la bendición a nuestras vidas. Entonces, mis amados, sujetos bajo el gobierno de Dios. Un gobierno justo, un gobierno al que vale la pena. Que Dios nos bendiga. Vamos a darle gracias a Dios.
Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra ha sido revelada, Señor, esta mañana. Y sé, Señor, que puede, Señor amado, movernos, puede incomodarnos, Señor. Pero de eso se trata, bendito Dios. Se trata, Señor, de que los que están durmiendo se levanten. Como dice Pablo, levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo quiere alumbrar nuestro camino para que lleguemos al final de la meta y podamos recibir el premio. Él quiere hacerlo. Y la lámpara es su palabra. El Espíritu Santo permite que podamos darle valor a esta palabra. Y que sin importar, Señor, en el mundo en el que estemos, en la situación en la que nos encontremos, podamos decidir darle valor a tu palabra, Señor. Podamos asumir el gobierno tuyo. Podamos comportarnos, Señor, como personas que viven en el reino de la luz, que no tienen nada de qué avergonzarse. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que va a ir con nosotros, Señor, y nos va a seguir recordando esta palabra. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.